Buenas tardes mis hermanos. Como les prometí, les voy a hablar sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Como ustedes ven, yo no tengo condiciones así buenas, digamos, materiales no tengo un púlpito, pero la palabra de Dios es lo que importa, escucharla, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre Santo, Jehová de los ejércitos, que estás en los cielos. Alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Tú eres el creador, tú eres el creador del universo, tú eres el creador de los océanos, de la tierra, de los hombres, de las mujeres, de toda la vida. Y además, eres el creador de la salvación, de la vida eterna. Padre Celestial, Jesucristo bendito, úsame, Señor, úsame. Quiero ser instrumento para transmitir tu palabra. Señor, en este mi primer mensaje. Ayúdame y háblame. Habla mi corazón, que tu Espíritu Santo me enseñe todas las cosas que tengo que revelar para la bendición de los que me ven y para la gloria de tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito tú eres, Señor, y bendito es tu Hijo Jesucristo. Te lo suplico todo en el glorioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Dice la parábola del Hijo Pródigo. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Vamos a ver esta parábola, que es la parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola la voy a dividir en dos partes, porque es una parábola, muy importante, donde se revelan los dos pactos de Dios, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. El pacto que Dios dio a Moisés en el Antiguo Testamento. El pacto de la ley, que solo podía cumplirse. Nadie podía ser salvo. El más mínimo pecado ya te invalidaba para alcanzar el cielo. Solamente Jesucristo pudo cumplir con la ley. Jesucristo no vino para abolir la ley, sino para cumplirla y para salvarnos a nosotros. Jesucristo nos redimió. Dice la parábola, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después,
Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Estoy leyendo la Biblia. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí el pedazo, o sea, la parte de esta parábola preciosa que quiero predicarles. Vamos a ir ahora versículo por versículo a ver lo que nos habla Dios. Dice el versículo 11, también dijo, ese es Jesucristo, está hablando Jesucristo, estos son parábolas de Jesús. O sea, Jesús fue el que dijo, está contando. También había un hombre que tenía 2 hijos. Ese hombre del que habla Jesús simbólicamente, con parábola, ese hombre significa Dios. Dios el Padre. Y cuando dice que tenía 2 hijos, esos 2 hijos significan los 2 pactos que hizo Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El pacto de la ley y el pacto de la gracia. Vamos a ver ahora cómo se desenvuelve. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Aquí apreciamos el menor de ellos es el segundo pacto de Dios. Es el pacto de la gracia. Es el pacto por el que somos salvos por medio de Jesucristo. Y cuando Él le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, lo está diciendo con soberbia, con rebeldía, con desobediencia. Así somos los hijos rebeldes de Dios.
antes de conocer a Dios. Somos soberbios, rebeldes al Padre, cuando no conocemos todavía al Padre. Todos nosotros fuimos en una etapa de nuestras vidas como este hijo, rebeldes con nuestros padres, soberbios, arrogantes. Así es. ¿Lo fuimos o no lo fuimos? Sí, lo fuimos. Dice la Biblia, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, porque el padre le repartió todos los bienes que le tocaban por la herencia. Esa herencia, esos bienes que el padre le repartió, son los bienes espirituales de Cristo. Los bienes, eso significa los bienes, la salvación de Jesucristo. Y la vamos a ver. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ese hijo rebelde se apartó del padre y se fue a vivir una vida totalmente rebelde, viviendo perdidamente. ¿Qué quiere decir eso? Viviendo en pecado, viviendo contrario a la voluntad de Dios, desobedeciendo la voluntad de Dios. No la conocía. Él no tenía conciencia de que estaba pecando, porque el Espíritu Santo es el que te convence a ti de pecado, de justicia y de juicio. Y si él no tenía el Espíritu Santo, vivía perdidamente. Hoy podríamos decir, vivía haciendo drogas, alcoholizado, maltratando a su esposa, a su hijo, o sea, andando con personas de mala vida, desperdiciando, viviendo perdidamente, viviendo en pecado, contrario a la voluntad de Dios. Y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, cuando ya todos los bienes que le había dado su padre se le habían acabado en el mal, no había hecho ni un bien, se le había acabado haciendo mal, viviendo perdidamente, viviendo en pecado. ¿Qué dice la Biblia? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, se sintió que no tenía nada, vio que no tenía nada. Esa fue la prueba, ese es el llamamiento que le hizo Dios. Eso fue el llamamiento efectivo que le hizo Dios para que volviera en sí, para que recapacitara. La palabra de Dios lo dice, solo por fe el hombre es salvo, solo por gracia. Solo la palabra y solamente
Solo Jesucristo y toda la gloria a Dios. Entonces Dios te hace, o sea, cuando una persona dice sí, sí al llamado de Dios, que hay un llamamiento efectivo que cual no se rechaza, cuando una persona acepta a Jesucristo en su corazón, es porque ya Dios vino preparando ese corazón para que aceptara a Jesucristo. Mi experiencia, la mía, yo toqué un fondo muy profundo, hasta que sencillamente sentí, y lo único que hacía, llevaba más de un mes que lo único que hacía era llorar, sin saber por qué, hasta que sentí la mano de Dios que me sacó de ese fondo y me dijo: basta ya de hacerte daño y a mí. Y me sentó, salí caminando por las calles de mi pueblo y me sentó en una iglesia en la que empecé a escuchar la palabra de Dios. De eso hace más de 20 años. Y todavía persevero, porque la caída de la gracia no existe. La perseverancia de los santos es una de las características del llamado efectivo de Dios. El verdadero Hijo de Dios, el que tiene a Jesucristo en su corazón, el que es salvo por la gracia de Dios y no por los méritos, permanece para siempre. ¿Qué méritos podemos llevar nosotros delante de Dios? ¿Cuál podemos presentar delante de Jesucristo? ¿Qué mérito podemos presentar nosotros a la diestra del Dios Padre, donde está sentado Jesucristo? Ninguno. Lo único que podemos presentar nosotros es nuestros pecados, nuestros delitos y pecados. Es lo único que podemos presentar, nuestros delitos y pecados. Y él sintió esa necesidad cuando todo lo hubo malgastado. Sintió esa necesidad, pasaba hambre, pero esa era la forma de Dios de llamarlo a él. Sigamos. Dice la Biblia en el versículo 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para un judío, una de las cosas más abominables es apacentar cerdos. Pero este señor fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Se arrimó al mundo en vez de arrimarse a Dios. Se arrimó al mundo. Usted no puede arrimarse al mundo, porque el mundo lo va a tratar mal. El mundo lo va a tratar con desprecio. El mundo lo va a humillar. Si usted es un hijo de Dios, aunque no lo sepa, el mundo lo va a humillar. Usted no puede acercarse al mundo. Tiene que acercarse al Padre. Tiene que acercarse al Padre.
por medio de Jesucristo. La palabra de Dios lo dice claro. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. Pídale al Padre mediante Jesucristo. Tírese de rodillas y ore. Ore al Padre por medio de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y todo os será dado. Pero no se arrima al mundo, porque el mundo le va a hacer eso. Y dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él deseaba comer, estaba tan mal, tan deprimido, un estado deprimido, de depresión tan crónico, que deseaba comer la comida, las algarrobas, la comida que comían los cerdos. Y aún así, nadie le daba. Ni siquiera eso, señores. Porque como les dije, no puedes buscar ayuda en el mundo. El mundo no da. El mundo no da. No. Es Jesucristo. Es Dios. Veamos. Continuemos. Dice, y volviendo en sí dijo, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Y volviendo en sí, o sea, ese hombre reflexionó, porque sintió, escuchó el llamamiento efectivo de Dios mediante esa prueba. Y reflexionó y dijo, ¿cuántos obreros hay en casa de mi padre con abundancia de pan? Y yo aquí pasando hambre. Él que era el hijo se comparó con uno de los jornaleros y vivía y estaba peor que uno de los jornaleros de su padre. Uno de los jornaleros de su padre. Esos somos nosotros. Este es el pacto de la gracia. Y lo vamos a ver más adelante. Esto es a lo que nos lleva Dios. Nos hace caminar por ciertos caminos, porque la obra de Dios es extraña. Nos hace caminar por ciertos caminos que no entendemos o que pensamos que son de placer, porque no conocemos, no tenemos conciencia de pecado. Hasta que conozcamos, hasta que el Espíritu de Dios entre en nuestro corazón, hasta que nos bautice el Espíritu Santo en el cielo. El bautismo de la tierra es solo una representación del bautismo en el cielo. De nada sirve el bautismo por sí mismo en la tierra, no te salva. No es símbolo de salvación. Jesucristo estaba en la cruz y había dos ladrones, dos delincuentes al lado de él. Uno se burlaba y el otro le dijo, Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo
en el reino de los cielos. Y ese Señor no fue bautizado en la tierra, pero sí fue bautizado por la palabra de Cristo. Sí fue bautizado con el Espíritu de Cristo y fue al cielo. Fue al cielo con Jesucristo. Entonces dice el versículo 18. Dice el Hijo: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí ya vemos como el Espíritu Santo de Dios penetró a ese hombre cuando reflexionó y cuando lo convenció de que había pecado contra Dios, contra el cielo, contra Dios, contra su Padre Dios, Jehová de los ejércitos. Ahí el hombre ya había sido convencido de pecado y dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Ese hombre se humilló con humildad. Se humilló delante de su Padre Dios y dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Fíjense bien lo que ese hombre dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El último, pero en tu casa. Hazme el más pequeño de tus hijos, el más insignificante de tus jornaleros, pero en casa de Dios, en tu casa, Dios. Ese es el espíritu del cristiano. Ser el último, el más pequeño, no importa, no importa. ¿Para qué ser el primero ni el último? ¿Para qué? ¿Para qué ser el... No. A mí lo que me interesa es estar en la casa de mi Padre, en la casa de Dios. El más pequeño, como uno de tus jornaleros. No quiero que me reconozcas como tu hijo. No quiero que me pongas en una posición privilegiada como tu hijo. No. Lo que quiero es estar en tu casa. En tu casa. Bajo la voluntad de Dios. Bajo la protección de Dios. En la casa de Dios. Donde sé que no me va a faltar nada. Jehová dijo: no toquéis a mis hijos, ni hagáis mal a mis profetas. Los profetas son los que hablan, los que predican la palabra de Dios. No son los adivinos, ni los brujos, ni nada de eso. Todo eso es diabólico. El que toca a uno de mis hijos, dijo Dios Jehová, es como el que toca a la niña de mis ojos, porque en la palma de mis manos los tengo esculpidos. Y el hijo fue convencido de pecado, fue convencido de la mala vida que llevaba, fue convencido por el Espíritu Santo, porque esa obra no es humana, esa obra es del Espíritu de Dios. Fue convencido de pecado. ¿Y qué hizo? Exactamente. Vino a su padre
Y levantándose, vino a su padre. Y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjense bien, eso fue como cuando les conté de mi conversión. Me levantó Dios y me llevó al Padre. Me levantó el Espíritu que levantó a Cristo de la tumba. Me levantó de mi cama y me llevó al Padre. Me llevó al Padre a conocer a la casa de Dios. A conocer a Dios. Dice, y lo vio su padre, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Qué cosa más hermosa. El padre estaba velando por su hijo. Nunca dejó de velar por su hijo. Porque aún desde que estaba lejos, lo vio venir. Así vela Dios por cada uno de sus hijos. Desde lejos, desde donde estemos, Dios está velando por cada uno de nosotros. Dios está velando constantemente por nosotros, los hijos de Dios. No temáis manada pequeña, dice Dios, porque a vosotros os es dado el reino de los cielos. No temáis manada pequeña. Manada pequeña, no todo el mundo es hijo de Dios. No todo el mundo. ¿Y qué hizo el Padre? Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre no le reprochó absolutamente nada a su hijo. El padre corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Eso es un perdón incondicional. Ese es el perdón de la gracia. Bueno, parece que algo sucedió que se cortó el video. Lo voy a retomar. Como decía, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre velaba por su hijo. Asimismo vela Jehová por cada uno de nosotros. Eso es un perdón incondicional. El Padre no le reprochó absolutamente nada. Nada. El Padre amaba al Hijo y no se cansó de velar por el Hijo, porque sabía que iba a regresar. Porque Dios hace un llamamiento efectivo, el cual no se puede rechazar. Y eso es lo que sucedió. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense qué clase confesión de pecados. Lo que dice el hijo: he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto es lo que hay que hacer, lo que hace un cristiano. Confesarle a Dios tus pecados. Ir a Dios con tus pecados. Ir a Jesucristo con tus pecados. No con tus méritos. La salvación es por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el Padre, Dios, nos perdona porque nos ama incondicionalmente a los que aceptamos y amamos a Jesucristo y creemos en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los que hemos recibido el bautizo del cielo. La confesión de pecados no es a un cura, no es a un... No. Nadie en la tierra tiene el poder de perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios a través de su Hijo, que murió en la cruz para redimirnos todos nuestros pecados. Todos. Solo hay un solo pecado que no tendrá perdón, y es la blasfemia del Espíritu Santo de Dios. Pero de eso vamos a hablar otro día. Hoy no es para eso. Pero el Padre, dice el versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué le dijo el Padre? ¿Qué le dijo Dios a ese hijo? Arrepentido, humillado, aceptando su pecado. ¿Qué le dijo el Padre? Vestidle con el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido con el que puede vestirse un hijo de Dios? La sangre de Jesucristo. Todos los hijos de Dios estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Ese es el mejor vestido que puede tener un hijo de Dios. Por eso ese padre en esta parábola representa a Dios. Y este hijo menor representa el pacto de la gracia. Porque habiendo hecho todo esto, viviendo en pecado, fue perdonado incondicionalmente. Porque recapacitó y el Espíritu Santo entró en él por la voluntad de Dios, por la divina voluntad de Dios, no por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Eso significa las arras del Espíritu Santo. Tienes el vestido con la sangre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo en tu mano, con un anillo, y calzado con las arras de ese Espíritu Santo. Eres un león. Un hijo de Dios es un león. Es un león. Un hijo de Dios
un hijo de Dios. No toquéis a mis ungidos, dijo Dios. No toquéis a mis ungidos. Un hijo de Dios es poderoso porque la oración es poderosa. Y un hijo de Dios se postra delante de Dios y ora a Dios en nombre de Jesucristo y es invencible. Es invencible por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice el Padre, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señores, dice Jesucristo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, como en este caso ilustrador del pacto de la gracia. Todos sus pecados fueron perdonados sin que él hubiera hecho nada, solamente el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y de juicio, y volvió al Padre. Pero ya pertenecía al Padre. Solo se apartó por un momento y regresó. Ya era un hijo de Dios. Y cualquiera de nosotros puede ser él. Cualquiera de nosotros podemos estar en esa vida. Pero llegará el momento en que nos arrepintamos y regresamos a Dios. Y el Señor nos perdona. Hasta aquí la predicación de hoy. Es una lástima que se haya dividido el video, pero lo voy a publicar los dos para que los dos puedan ser vistos. Que Dios los bendiga.